Dice la palabra de Dios en el Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Dice el versículo 5. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. Versículo 7 dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Quiero repetirlo, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Qué hermosa demostración del poder de Dios. Salmo 114. Y me impacta los tres últimos versículos. Dice, montañas, ¿por qué saltaron como carneros? Colinas, ¿por qué brincaron como corderos? ¿Qué te pasa, mar rojo, que te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, río Jordán, que te hiciste a un lado? Y en la misma palabra de Dios está la respuesta. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en una laguna de agua. Sí, de la roca sólida fluyó un manantial. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Ese es el Dios al cual nosotros glorificamos. Ese es el Dios que nosotros reconocemos como nuestro Señor. Un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo sabe, un Dios que está en todo lugar. Ese mismo Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Siempre te lo recuerdo. Ese es nuestro Dios. Y qué tremendo en estos tiempos cuando vemos que el hombre quiere para él la gloria y el reconocimiento que corresponden solamente a Dios. El hombre quiere para él la gloria y el reconocimiento que corresponden solamente a esa Trinidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Salmo 115 nos lo recuerda. Dice, no a nosotros, oh Jehová, versículo 1 del Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Dice el Salmo 115 en la revisión Nueva Traducción Viviente, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y por tu fidelidad. Tremendo cuando vemos hoy en día cómo el hombre quiere llevarse el protagonismo y cómo el hombre quiere llevarse la gloria que corresponde a Dios. Y surgiría una pregunta: ¿quiénes somos nosotros? ¿O qué somos nosotros para que Él nos ame? Para que Él haya enviado a su Hijo a morir por nosotros, para que Él nos perdone a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, para que Él tenga misericordia, para que Él tenga compasión para con nosotros, para que a través de su gracia y de su misericordia, Él nos dé vida el día de hoy. ¿Quiénes somos nosotros? Saben que es interesante cómo el rey David lo preguntó también. Después de reconocer el nombre de nuestro Señor, como lo dice en el Salmo capítulo 8, versículo 1, y vamos a leerlo. Salmos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor. Hablando el rey David: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El rey David hizo esa pregunta también. ¿Quiénes somos nosotros
para que Él nos ame de esa forma. Pero antes de eso, el rey reconocía el nombre de nuestro Señor. Y quiero repetirlo porque es un salmo hermoso. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tremendo. La gloria es de nuestro Dios. El rey David reflexionaba en el versículo 3 y 4 del mismo Salmo 8 y decía: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El rey David se preguntaba eso también. No con duda, sino con una expectativa del amor y la grandeza de Dios. Él decía: cuando yo veo los cielos, en el día, en la noche, cuando yo veo el sol, cuando veo la luna, las estrellas, que tú formaste. A veces a la humanidad parece habérselo olvidado que todo es creación de Dios, que Él creó todo. Y a veces nos creemos con derecho a todo, sabiendo que fue nuestro Dios quien lo formó. Y decía Rey David: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de nosotros? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, para que te ocupes de él. Tremendo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? En el libro de Job lo reconocía también. Capítulo 7, versículo 17, Job decía: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Job, en medio de su situación, también reflexionaba de esa forma: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y hoy en día vemos cómo el comportamiento de la humanidad lo lleva a uno quizás a pensar: pero Señor, tú enviaste a tu Hijo a morir por el mundo. Tú amaste al mundo, porque tu palabra dice que por amor al mundo. Tú amaste a todas estas personas, amas a todas estas personas que hoy hacen lo malo. Señor, tú moriste por todos nosotros. Es tremendo y nos hacemos esa pregunta. ¿Qué es el hombre para que tú nos ames de esa forma? Y la respuesta está en la misma palabra de Dios. Somos creación de Dios, y por su gracia y por su misericordia, no por nuestros méritos. Él, nuestro Dios, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por su misericordia, por su amor. Nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Job capítulo 9, versículo 4 dice lo siguiente. Job capítulo 9, versículo 4, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice versículos del 4 al 10. Dice la palabra: Dios es tan sabio y tan poderoso. ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Él mueve las montañas sin dar aviso, en su enojo las voltea. Él sacude la tierra de su lugar y tiemblan sus cimientos. Versículo 7 dice: si Él lo ordena, el sol no saldrá, ni brillarán las estrellas. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Versículo 9 de Job capítulo 9 dice: Él hizo todas las estrellas, la osa, y el Orión, las Pleiades y las constelaciones del cielo del sur. Versículo 10 dice: Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y el Señor hoy quiso que de la misma palabra resaltáramos las características y las virtudes de nuestro Dios. A veces parece que se nos olvidara quién es nuestro Dios y qué ha hecho nuestro Dios. Y a veces lo tratamos como si fuera un servidor nuestro, solamente como si fuera un Dios que estuviera dispuesto solamente a complacernos a nosotros.
Él es un Dios todopoderoso. Y esta lectura que hicimos en Job es tremenda. Ese es nuestro Dios. Y saben algo, que en estos tiempos finales, en estos tiempos difíciles que está viviendo la humanidad, en este principio de dolores de parto, como la mujer que va a dar a luz, que ya iniciaron estos dolores y no se van a detener, el mundo, el mundo cuestiona a nuestro Dios. Y como en el Salmo 115, versículo 2, se hacen esta pregunta, el mundo y muchas veces la iglesia. Salmo 115, versículo 2, dice la palabra del Señor. Salmo 115, versículo 2, dice la palabra del Señor. Ya habíamos leído el versículo 1. Salmo 115, versículo 2 dice, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? En estos tiempos finales, mucha gente se cuestiona a Dios. Y se hacen esa pregunta, ¿dónde está ahora su Dios? Pero en la misma palabra encontramos la respuesta. Decía el salmista, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. El Señor, nuestro Dios, está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Bendito el nombre del Señor. Y nuestro Dios le dio al hombre, quizás ese mismo hombre que hoy lo cuestiona, quizás ese mismo hombre que hoy duda de su presencia, nuestro Dios le dio tareas que realizar a ese mismo hombre. Nuestro Dios le dio tareas que realizar. ¿Y por qué el Señor ha enviado este mensaje de esta forma? Porque muchas veces preguntamos en estos tiempos, hacemos cuestionamientos, que en la misma palabra de Dios está la respuesta. Está la respuesta de lo que está sucediendo. Y este mensaje inició exaltando los atributos de Dios, glorificando el nombre de Dios, leyendo cómo David reconocía y glorificaba el nombre de Jehová de los ejércitos, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo cómo el mar rojo fue abierto para que el pueblo de Israel pasara, reconociendo cómo el río Jordán también se apartó para que su pueblo pasara, reconociendo el poder de Dios. Y Dios, ese Dios poderoso, le dio al hombre, a la humanidad, quizá esos mismos que lo cuestionan hoy, tareas que realizar. Dice el Salmo capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice lo siguiente, y quiero que estés bien atento. Salmos capítulo 8, versículo 6 al 8. Después que David dice, oh Jehová, en el versículo 1, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tremendo. Dice el versículo 6, le hiciste al hombre, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y termina diciendo en el Señor, en el versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Lo repite el Señor. Pero esas palabras de David nos llevan a entender que ese Dios todopoderoso le dio al hombre la autoridad y le dio al hombre, le permitió al hombre que fuera administración, que administrara la creación de Dios. Y por eso este mensaje inició resaltando los atributos de Dios, resaltando el poder de Dios, resaltando la misericordia de Dios. Y en medio de su misericordia, Dios le dio al hombre la facultad, la potestad de administrar la creación de Dios. Tremenda responsabilidad. Pero ¿qué ha hecho el hombre con la creación de Dios? ¿Qué ha hecho el hombre con la creación de Dios? ¿Qué ha hecho el hombre que hoy cuestiona dónde está Dios?
y que hoy cuestiona lo que estamos sufriendo y lo que está viviendo el planeta Tierra, yo haría esa pregunta. ¿Qué ha hecho el hombre con la creación de Dios? Porque el rey David me decía que nuestro Dios hizo señorear al hombre sobre todo, sobre los animales, las plantas, sobre todo. Y surgiría una pregunta: ¿qué ha hecho el hombre con los ríos? ¿Qué ha hecho el hombre con el mar, con los océanos? ¿Qué ha hecho el hombre con las montañas? ¿Qué ha hecho el hombre con las riquezas minerales de nuestras selvas? ¿Qué ha hecho el hombre con la fauna, con los animales, con la flora, con las plantas? ¿Qué ha hecho el hombre? Cuando la palabra de Dios a través del rey David decía que nuestro Dios nos hizo enseñorearnos de la creación. Y en muchos pasajes bíblicos nos muestran cómo Dios le dio al hombre la facultad de administrar su creación. Y por eso iniciamos exaltando el poder de Dios, porque le dio una tarea al hombre que hacer. Y el hombre no solamente no la ha hecho como es debido, sino que ha destruido la creación de Dios. Cuando vemos la explotación de muchos minerales como el petróleo y muchas cosas que la humanidad necesita, pero vemos cómo se devasta la naturaleza, cómo se destruye totalmente nuestro suelo, cómo los ríos son contaminados por la minería ilegal, cómo los océanos son explotados sin ninguna planificación y son contaminados, cómo las montañas, los árboles, miles de hectáreas son talados en el día y muchas cosas, muchas cosas. Esos mismos que cuestionan hoy, que estamos viviendo estos tiempos difíciles, ¿dónde está Dios? Quizás muchos de ellos, quizás muchos de ellos han participado en la destrucción tremenda y horrorosa de nuestro planeta, de la creación de Dios, de lo que Dios nos dio a ministrar. Sí me estoy dando a entender la responsabilidad que tenemos, que teníamos, que tenemos y que tendremos que responder. La responsabilidad por lo que Dios ha creado, por los animales, ¿qué hemos hecho con ellos? Por la fauna, la flora, por todo, por el aire que respiramos, ¿qué hemos hecho con eso? Yo creo que es fácil encontrar respuestas, solamente vemos las noticias a diario y vemos lo que el hombre ha devastado, ha arrasado el planeta. ¿Y qué dice nuestro Dios creador de esto? ¿Qué dice nuestro Dios de esto? Tú que estás buscando, tú que quizás cuestionas a Dios en estos tiempos y que estás buscando respuesta, ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué está sucediendo todas estas cosas? ¿Qué pasa? Bueno, yo te digo algo, en la misma palabra de Dios está la respuesta. Y quiero leerte un versículo, una porción bíblica fuerte en Apocalipsis capítulo 11, versículos 17 y 18. El Señor hoy ya nos ha puesto a leer porciones bíblicas que resaltan su poder. Nos ha puesto a leer porciones bíblicas como los salmos del rey David, que hombres como el rey David reconocían y exaltaban el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y se hacían esa pregunta: ¿por qué Dios ama al hombre siendo el hombre como es? Pero a la vez nos recordaba la responsabilidad que tenemos nosotros con la creación de Dios. Y no lo hemos hecho, lo hemos destruido. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 17 y 18. Y si no lo habías leído, pues léelo. Dice, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir. Nada de esto se desliga de la segunda venida de Cristo, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, dice el versículo 18, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Eso es bien interesante y salen muchas verdades ahí. Pero quiero resaltar lo que viene del versículo 18. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Quiero repetirte este versículo 18. Y se airaron las naciones
Y tu ira, sí, la ira de nuestro Dios, ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Impactante ese versículo y a veces no somos conscientes de eso. Y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo nos hemos atrevido a destruir lo que Dios creó? ¿Cómo nos hemos atrevido a destruir la creación de Dios? ¿Qué es el hombre o qué se cree el hombre para haberlo hecho? Por eso el Señor inició este mensaje recordándonos quién es Él. Y Génesis en el capítulo 1, todos los conocemos, nos muestra la creación de Dios. Perfecta creación, perfecto equilibrio. ¿Quiénes nos creemos nosotros que somos para destruirla? Yo creo que si recordamos lo que dijo Juan, que Él nos dio la potestad de ser llamados sus hijos. Y por eso nos regaló ese regalo inmerecido de la salvación. Si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, si nosotros atesoramos en nuestro corazón y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, tenemos que tener una responsabilidad grande acerca de la creación de Dios. Acerca de la creación de Dios, acerca de lo creado, acerca de las plantas, de la naturaleza, de los animales, del medio ambiente, de los minerales de la tierra, de todo eso. El hombre del mundo, sin temor de Dios, solamente se pregunta hoy, ¿pero dónde está su Dios? Pero nosotros sabemos por qué Él nos amó y por qué Él nos dio la oportunidad de ser llamados sus hijos cuando creemos en Él. Pero paralelo a eso nos dio una responsabilidad grande de enseñorearnos y de administrar su creación. Y miren lo que el mundo ha hecho con la creación de Dios. Y quizás nuestra indiferencia también ha permitido que la creación de Dios esté siendo destruida de una forma horrorosa. Yo creo que es tiempo de que tú y yo le pidamos perdón a Dios. Que todos vayamos al arrepentimiento por quizás ser indiferente a la destrucción de la creación de Dios. Él nos dijo, yo le he dado la creación para administrarla, para que se enseñoreen en ella, animales, plantas, flora, todo. ¿Y qué hemos hecho? ¿O qué hemos sido indiferentes y qué hemos permitido que suceda? Nuestro Dios es un Dios poderoso y vendrá. Quiero repetirles y recordarles dónde está Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Y vendrá a destruir lo que han destruido la tierra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos hoy por tu misericordia y por tu amor para con nosotros, si hemos sido indiferentes ante la destrucción de tu creación, Señor. Padre, ten misericordia de este mundo perdido, de este mundo que ha dejado el temor a ti, lo ha reemplazado por muchas cosas, Señor. Ten misericordia y ayúdanos, aún en estos tiempos, en estos últimos tiempos, a corregir nuestra visión de tu creación, Señor. Tu palabra es fuerte y tú eres un Dios todopoderoso. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a que nuestra fe se afiance. Y paralelo a que nuestra fe se afiance, Señor, ese enseñoramiento que tú nos diste en tu creación, lo pongamos como una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos y danos los medios, Señor, para cuidar de tu creación aún en estos tiempos del fin. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado y tu Espíritu Santo ha inspirado esta palabra para que tú, Señor, nos confrontes con el pecado que hemos cometido. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.